Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Astromística. Hoy les traigo la reseña de un libro que es bastante conocido, bastante famoso dentro del mundo del tarot de habla hispana, que es El arte de interpretar el tarot de la Escuela Mariló Casals y escrito por María del Mar Tort Casals. Este libro nos explica la lectura de las 22 cartas, que es un método bastante famoso de esta escuela y que incluso ellos dan cursos por vía online o vía Zoom en directo para aprender a hacer esta lectura. Entonces les voy a traer la reseña completa de este libro y les voy a estar mostrando obviamente algunas páginas, no todas porque luego voy a estar infringiendo copyright. No. Entonces, si a ti te interesaba comprarte este libro, si te gustaba, si no sabías qué ibas a encontrar dentro, si quizás iba a tener la información que estabas esperando o que necesitabas aprender, pues con esta reseña espero poder llenar ese vacío. Muy bien, sin más preámbulos, vámonos a la mesa para mostrarte el libro a profundidad. Ok, muy bien, vamos a ver entonces este librito precioso. Como ven, la tapa es dura y tiene una textura esmaltada. Por lo tanto, si se te rega por ahí agüita, cafecito, rapidito lo puedes limpiar. Está publicado por Ediciones Obelisco y su primera edición es del 21 de abril del 2023, por lo cual es un libro relativamente nuevo. Como podemos ver, las páginas en su interior son también esmaltadas y a color. El libro contiene bastantes gráficos o bastantes esquemas para poder hacer las lecturas correctamente, tablas, etcétera. ¿Qué vas a encontrar en este libro? Vas a encontrar las 4 técnicas que son las técnicas del personaje y el consultante, la técnica de la carta clave, la técnica de las diagonales y la técnica de las conclusiones. A partir de esta interpretación o de esta teoría y técnica vas a poder ver también cómo hacer una lectura general con esta lectura Mariló, cómo ver la familia, el trabajo, ver si la persona puede tener un trabajo por cuenta propia o si tiene un trabajo por cuenta ajena o para verla a una persona que no tiene trabajo. A su vez también se puede ver los sentimientos, si es que una persona no tiene pareja y nos pregunta si le saldrá a alguien, o si también si una persona ya tiene pareja, a ver qué sale. A su vez también se pueden ver las crisis de pareja en este tipo de lectura. Podemos ver también el ámbito sexual, las disfunciones sexuales, la orientación sexual, también personas que a veces preguntan sobre los inmuebles, sobre la compra de una vivienda o local, o la venta también de un local, de una vivienda, reformas, alquileres, el tema del dinero, también la salud dentro de la lectura Mariló. Por supuesto, nos trae información de aprendizaje sobre el tarot evolutivo, espiritual y kármico. Dentro del tarot evolutivo se ven los 7 niveles de evolución. Te enseña todas estas técnicas. Dentro del tarot kármico nos habla un poco sobre el karma, sobre lo que es la meditación kármica. También toca otros temas como los fenómenos paranormales, cuáles son los fenómenos que afectan directamente a la persona o que afectan a un lugar, puede ser una casa, un local. También el tema de los dones, sobre qué facultades tienes, qué significan los dones, a qué llamamos facultades, las funciones psíquicas, los tipos de dones, el origen del don, el listado de las facultades más comunes, la duración de estas facultades, cómo trabajar y potenciar nuestros dones o facultades y por supuesto la típica pregunta que nunca falta, que es si te han hecho magia. Entonces ahí te explica un poco sobre cómo leer esto, qué es, además, qué es el mal de ojo, qué es la magia, el trabajo, yuyu, toda esta situación. Y uno de los temas que más me llamó la atención fue el tarot social, el cual yo no he visto comúnmente en libros que han sido publicados últimamente. Y el tarot social nos habla sobre hacer lecturas a nivel político de un país, para ver la evolución del país en general. Entonces, cuando es tarot político es cuando hay elecciones presidenciales o algún tipo de elección y te preguntan quién va a quedar, quién va a ganar, etcétera. Por supuesto, también nos habla un poco sobre el tarot a nivel de los deportes, cuando hacen esas típicas preguntas de qué equipo va a ganar o cómo le va a ir a tal jugador, etcétera, etcétera. Al final te deja unas recomendaciones generales como para hacer una buena lectura. ¿Qué tips te da para hacer antes de la consulta, durante y después de la consulta?
cómo quizás barajar y codificar tus cartas y obviamente las 4 miradas de la interpretación. Entonces, como ven, es un libro bastante completo. Considero que puede ser una buena adición para su biblioteca de tarot, tanto para lectores principiantes como avanzados. Es un libro fascinante que realmente lo recomiendo. La información provista es concisa, es resumida, va directo al grano y es bastante didáctica y entendible. Por lo tanto, si te gustaría comprar este libro, no lo dudes porque está bastante interesante. Si te queda alguna duda o quieres hacer algún comentario, no te olvides de escribirlo aquí abajito. Además, si te ha gustado este video, no te olvides de darle like, de suscribirte, que eso ayuda mucho al crecimiento de este canal, y de compartirlo con todas las personas a la cual le quieras recomendar este libro. Mi nombre es Kerly, muchas gracias por ver esta reseña, espero realmente que les haya servido muchísimo. Nos vemos en una próxima ocasión. Oro y miel para todos. Bye.